Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí Zuleika Alavés Durán, estudiante del octavo semestre de Psicología en la UNAM, FES Iztacala. El tema es relación terapéutica. Y bueno, Laura Martín López menciona que las personas que no son normales tienen un diagnóstico psiquiátrico. Ella nos abre un panorama, nos hace reflexionar acerca de la locura es una perfecta genialidad para crear un mundo distinto. Ella menciona que las personas a veces son consideradas locas o como enfermedad, como una sociedad que las separa de ella, que no las aceptan, de tal manera que la reforma psiquiátrica que hubo fue cerrar manicomios e incorporar a estas personas a la sociedad dentro de una práctica clínica, de tal manera que la palabra locura no se trata de una enfermedad mental, sino en contraposición como una manera de crear un mundo distinto para estas personas y separar ese muro de la sociedad que tenía o laceraba a estas, aparte del sufrimiento que ya presentaban y el modo de estar consigo mismas y con los demás. Por ejemplo, la soledad, la crisis son un desequilibrio tanto bioquímico o genético, que son neurotransmisores con cierta cantidad, ¿no?, de sustancias que hacen que nuestro comportamiento se modifique, de tal manera que cuando acudimos con el psiquiatra o con la psicóloga, regularmente lo que nos preguntan son ¿qué síntomas tiene? ¿Desde cuándo? La intensidad y a qué se debe. Lo cual esta autora menciona que se debe de cambiar el punto de partida por un ¿qué necesitas? ¿De qué sufres? ¿En qué te puedo apoyar? De esta manera se sustituye el tratamiento por el trato. Ella sugiere que se debe de apoyar en la comunidad y en la sociedad, que es donde realmente está el problema. Aunado a ello, menciona que los médicos deben adoptar una necesidad de la persona y no al revés, es decir, debe adaptarse a las necesidades de esta persona y no la persona al médico. Además menciona que el saber de la locura es el que debe guiar el saber de los profesionales y abrir los barrotes de la celda de la psiquiatría, es decir, ir a lo importante, que esta locura sea realmente permitirle a las personas vivir dentro de su mundo distinto, ¿no? Yo creo que todos tenemos una manera de ser, una manera de vivir, una manera de pensar y todas las vidas son dignas de ser vividas. Por otro lado, tenemos la lectura de Yashiro Tomoko, que habla de la tercera oleada. En este tema habla de tres oleadas precisamente. La primera es el problema, que es vista como la causa por la cual la persona se siente de esa manera, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que está triste o enojado o siempre con una actitud de tristeza, por ejemplo? La segunda oleada habla de la relación familiar. ¿Qué tanto afecta esta relación en esta situación? Y la tercera oleada habla de fuera del individuo y la familia. Para Tomoko habla de tres aspectos en relación a estas oleadas. La primera la relaciona con la causalidad lineal, es decir, ¿qué es lo que está causando este problema?
Para las relaciones familiares lo toma como la causalidad circular, todo lo que nos rodea, el contexto. Y bueno, fuera del individuo y la familia, habla del construccionismo social, que puede ser como la cultura o el ambiente en donde se desarrolla. Dentro de estos aspectos, menciona que hay distintas formas de enfocar y de solucionar el problema ante la riqueza y complejidad de la diversidad humana. Es necesario que el terapeuta tenga flexibilidad y claridad epistemológica. Preguntas de causas, plantean remedios concretos y facilita el plan de tratamiento. Tranquiliza y da ánimos. En este caso se trataría de la primera oleada. Para la segunda, que es la causalidad circular, habla de que para la persona A y la persona B dejen de hacer lo que han hecho y tienden a cambiar las reglas relacionales que establece la interacción y se migran los síntomas, por ejemplo, el movimiento estereotipado y la ubicación del problema fuera del individuo. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando el niño hace berrinche y es cuando más se le pone atención, y entonces se puede migrar este síntoma. En lugar de ponerle atención cuando hace berrinche, mejor ponerle atención cuando hace algo positivo, como por ejemplo leer un cuento, o cuando abraza a la familia, o cuando es solidario con sus hermanos, etc. Bueno, y la tercera oleada habla de una conversación externalizante del problema que permita generar nuevas comprensiones, construcción de la realidad y preguntas que lleven a compartir nuevos significados. Aquí el autor habla de que le encanta la forma como la terapia narrativa, que entra en esta tercera oleada, honra la sabiduría que se encuentra en las propias experiencias, visualizando como algo que han sido valoradas en lugar de entenderlas como algo que debe de ser eliminado. Él mencionaba un ejemplo de una persona que sufrió abuso sexual, que consumió drogas y que tenía problemas familiares. Y lo mencionaba como que esa experiencia de consumir drogas fue la mejor manera o la forma en cómo ella pudo reaccionar ante esa situación y poder salir adelante. De tal manera que siguió su camino. Fue en ese momento su decisión de realizar esa actividad y esta la ayudó para salir del problema. Más adelante cuenta que esta persona vio cambios y que quiso estudiar una licenciatura para ayudar a otras personas. Entonces no se juzga desde es que eres mala persona o hiciste muy mal, ¿no? Sino esa fue su estrategia de salir adelante, de no sentir ese dolor por la violencia y por el abuso sexual que estaba sufriendo en esos momentos. Y finalmente menciona que ninguna mirada es mejor ni única, sino que esa mirada nos ofrece distintas posibilidades de intervenir como psicólogos y comprender este problema desde diferentes miradas. Ser consciente de nuestra forma de comprender la vida humana y de solucionar los problemas. Finalmente, el tema interesante de la relación terapéutica
y del consultante. Bueno, en este aspecto habla de dos tipos de teorías, tanto modernas y posmodernas. Las primeras estudian el establecimiento de la relación a partir de aspectos que aporta el terapeuta y el consultante, pero con más énfasis en el primero. Y las teorías posmodernas estudian la construcción de la relación terapéutica como un proceso conjunto. No se da por terminado y se construye a partir del lenguaje. Dentro de las teorías modernas se encuentra psicodinámico, conductual, cognitivo y humanista. En el psicodinámico pues tenemos de base las teorías de Sigmund Freud. En el conductual, bueno, se enfoca más hacia estrategias para modificar esa conducta. En el cognitivo, la manera del pensamiento, modificar el pensamiento, por ejemplo, esquemas interpersonales, estructuras mentales, prototipos del individuo, nivel cognitivo, emocional, predicciones y del estado del self, y regular las relaciones humanas. Y finalmente el de humanista que se centra en el cliente y busca reflejar la comunicación del cliente mediante la atención y la escucha, sentimientos amplios y que implican dentro de la comunidad, el sentimiento centrado de la persona, experimentarse a sí mismo como con la otra. Y bueno, las condiciones es que haya empatía, genuinidad y respeto. Por otro lado está la terapia posmoderna, que es con un enfoque sistémico, breve, narrativo y construccionista. Dentro de la sistémica podemos encontrar aspectos prácticos. No se fijan en estructuras patológicas y en síntomas, sino en la terapia centrada en sí en los problemas. Por otro lado, en el enfoque breve habla de la aproximación de problemas de la interacción humana, los objetivos, las capacidades y la visión ateórica, además de la cooperación. En la narrativa habla de textos analógicos de la vida en donde van expresando situaciones y van encontrando una forma de solucionarlo. Y finalmente la construccionista habla de una postura reflexiva, de un papel participativo y espontáneo. No se trata de que exista una realidad social ya establecida, sino por el contrario que se vaya construyendo. Finalmente agradezco mucho la atención prestada y como conclusión tenemos que no hay una receta para la terapia o la relación que se debe de establecer terapeuta y cliente. Es necesario ser flexibles como terapeutas, conocer bien la teoría y enfoques, honrar y valorar la sabiduría que se encuentra en las propias experiencias, y ninguna mirada es mejor ni única, sino ofrece distintas posibilidades de intervenir. Todas las vidas son dignas de ser vividas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.